¿Está tu negocio en crisis? Antes de empezar, comentaros que acabo de salir de una gripe, así que si me escucháis con la voz un poquito rara o veis que hay algún corte en el audio de esta clase, es porque probablemente me ha dado un poquito de tos y he tenido que editar el audio. Pero bueno, con esta voz así un poquito rara, un poquito griposa, empezamos con la clase de hoy, donde vamos a hablar si tu negocio puede o está en crisis. Cuando se habla de crisis, casi todos piensan en números, caídas y emergencias. Siempre se piensa en cosas muy grandes, muy grandes, muy grandes. Por eso hay que tener muy claro lo que es o no es una crisis. Porque una crisis no empieza ahí, no empieza con grandes caídas, con grandes emergencias, con problemas de números. Empieza cuando el sistema deja de responder con la misma precisión que antes, cuando la empresa sigue funcionando, sí, pero cada vez con más fricción, con más improvisación, menos criterio y ausencia casi total de estrategia. Son los primeros síntomas de que tu negocio, de que tu proyecto puede empezar a entrar en una crisis. La crisis no es mala suerte, es una señal de desajuste y quien dirige un negocio necesita entenderla sin dramatismos, sin épica y sin urgencias inventadas. Las crisis van a pasar, tienes que asumirlo. Y sí, hay crisis que sí son crisis, casi insalvables, desoladoras y dramáticas. Desafortunadamente hemos vivido algunas de ellas estos últimos años, pero esta clase es para que tú puedas reiniciar si tu negocio a título individual está en crisis. Esto es para detectar esos desajustes. No estamos hablando de grandes problemas socioglobales que directa o indirectamente pueden afectar a tu empresa, a tu proyecto, a tu negocio. Estamos hablando de crisis, de que tu proyecto a título individual esté en crisis. Y no estamos aquí para asustar a nadie. Estamos aquí para leer la crisis como lo que realmente es una prueba directa del diseño, la coherencia, la dirección y la estrategia de tu proyecto. ¿Por qué es esto importante para tu negocio o tu marca personal? ¿Por qué es importante saber que tu negocio tiene síntomas de crisis? Porque ningún negocio, por bueno que sea y por bien que le vayan las cosas, está protegido de sus propios puntos débiles. Y una crisis es precisamente la consecuencia de ignorarlos durante demasiado tiempo. Sí, puede que no te guste lo que te estoy diciendo, pero tu proyecto, aunque funcione increíblemente bien, tiene varios puntos débiles. Un negocio puede crecer y estar descoordinado, puede facturar muchísimo y estar mal diseñado, puede tener equipo y no tener una buena hoja de ruta. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que llega la crisis si no sabemos leer todos estos síntomas. Saber leer los síntomas de una crisis venidera ayuda a identificar varias cosas. ¿Qué procesos funcionan solo por inercia? Bueno, pues mira, pues como me ha estado funcionando siempre, lo hago igual. ¿Qué decisiones importantes has pospuesto? Mirar a la cara a decisiones pues que en un momento dado no has querido mirar, temas económicos, de tu equipo, de fidelidad, de tu socio. También tienes que entender cómo está respondiendo tu estructura al ritmo real del mercado. Puede que te estés quedando anticuado, puede que no estés sabiendo entender a tu propio target o incluso se está avecinando una gran crisis, en este caso socioglobal, y no te estás adaptando a ello. O al final tienes un modelo que dejó de adaptarse, y te va a dejar de funcionar porque va a ocurrir y lo tenemos que tener muy claro. Detectarlo no es ser pesimista o alarmista, es actuar como lo que debe ser el director de tu proyecto. Dirigir consiste en esto, consiste en saber leer todos estos síntomas, en entender que tu negocio, por muy bueno que sea, por muy bien que te haya estado funcionando estos años, tarde o temprano, va a entrar en una crisis y debes asumir sin ningún tipo de problema
que tienes puntos débiles económicos, puntos débiles de contexto, de estrategia, de equipo. Por esto tienes que comprender que dentro de tus funciones, dentro de tus capacidades como directivo, como marca personal o simplemente como emprendedor desde una habitación de tu casa, tienes que entender lo que realmente supone entrar en crisis. Soy Elizabeth López y esto es La Silla Vacía, un lugar donde pensamos en voz alta sobre estrategia y negocios. Empezamos con el bloque 1, cuando el sistema deja de responder. Una crisis no aparece de golpe, se instala poquito a poco y muchas veces miramos a otro lado. Sí, es como ese gran elefante rosa que nos mira de una esquina, pero bueno, nosotros miramos a la esquina y dejamos de ver el elefante rosa. Se instala poquito a poco, primero cuando las decisiones se vuelven reactivas, cuando ya empiezas a funcionar por reacción, porque todo funcionaba como antes, porque siempre me ha funcionado esto, venga, acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Después, cuando los procesos empiezan a depender de la improvisación, no tengo nada planeado, no tengo estrategia, voy a hacer esto, voy a ver si me funciona lo otro, voy a intentar lo otro, cuidadito. Y finalmente, cuando el trabajo se sostiene por esfuerzo, no por estructura, meter más gente, meter más dinero, echar más horas, probar más cosas, pero eso no es estructura, eso es esfuerzo, eso es darle, eso es supervivencia. Cuidado, que son síntomas muy claros de que la crisis se acerca. La crisis avanza cuando el sistema deja de autorregularse, cuando necesita intervención constante, cuando un error corrige otro error. Eso ni es estructura ni es estrategia. Obviamente nos vamos a equivocar, obviamente vamos a cometer errores, pero hablo de autorregularse. Cuando cometemos un error tiene que haber un plan B, tiene que haber una solución, tiene que haber algo consistente, tiene que haber estructura, no un parche sobre otro parche, sobre otro parche, sobre otro parche. Cuidadito, que son síntomas muy claros de que puedes estar entrando en crisis. Si la estructura deja de trabajar para ti y empieza a trabajar solo gracias a ti o a tu dinero, la crisis ya está en marcha. Pero se puede solucionar. Y entiéndeme cuando te digo esto de solo gracias a ti o a tu dinero. Esto es lo mismo que te he comentado antes, parche sobre parche, contratar a más gente. Yo soy partidaria de que la gente lleve sus negocios en primera persona y no pasa nada. Es decir, tu negocio necesita de ti, te exige de ti, pero cuando tú quieres estructurar un negocio, un proyecto, una marca personal, tienes que aprender a delegar, tienes que hacer que tu marca, tu negocio, tu empresa sean sostenibles en el tiempo, no tener un pensamiento cortoplacista. Si tú te metes en un camino cortoplacista que continuamente tu negocio demanda o dinero o tu expertise o tu tiempo o tus horas, la crisis ya está en marcha. Insisto, no pasa nada por llevar tu negocio en primera persona. Somos muchísimos que lo hacemos, pero delegamos muchas otras cosas. Pero por eso te digo, se puede solucionar, no nos alarmemos, tenemos soluciones. Vamos con el bloque 2, identificar el origen. No todas las crisis son iguales. No todas las crisis requieren la misma lectura. No te voy a hacer un listado interminable de tipos de crisis, de cuáles son más importantes, de cuáles son menos importantes, sino que te voy a hacer dos grandes divisiones. Las crisis de contexto. Un cambio en el mercado, una campaña que no te funcionó, una pérdida puntual de recursos. Se gestionan con ajustes tácticos. Son una cuestión de contexto que en ese momento, lugar, espacio no te ha funcionado, ¿vale? Es algo muy concreto que tú le puedes poner, lo puedes limitar, ¿vale? La palabra sería, pues en ese contexto algo no ha funcionado, por cambios en el mercado, o porque la campaña de Navidad al final ha sido un bluff, o porque se te han roto el ordenador, el móvil, la grabadora, la impresora, todo a la vez. Estos son crisis, pero son crisis de contexto puntuales que tú puedes enmarcar en un marco y un contexto muy concreto y requieren ajustes tácticos, ser más proactivo, tener planes B, tener una segunda impresora, un segundo móvil, la campaña de Navidad no te funcionó, pero a lo mejor la de rebajas sí.
son cuestiones de contexto. Pero luego hay crisis de arquitectura empresarial, que el modelo ya no soporte el ritmo, que los procesos no escalen, que la información se disperse, que las decisiones se repitan sin análisis, que el equipo se desmorone. Esto es estructural, esto es cuestión de arquitectura, de falta de cimientos, de falta de vigas, de falta de realmente tener esa solidez. No tienen nada que ver con las de contexto, es decir, las de contexto son puntuales dentro de un marco, cosas concretas pues que se van a resolver con ciertos movimientos tácticos o de recursos. Las de arquitectura no, las de arquitectura te están dando una información de problemas realmente profundos. Estas crisis, tanto la de contexto como la de arquitectura, no se resuelven con motivación, ni con comunicación básica, ni con trabajo duro como tal, sino con un conjunto de muchas pequeñas, grandes cosas. Se resuelven desde el diseño del sistema, con cambios sustanciales y a veces con cambios radicales desde la raíz e incluso cambios de paradigma. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro modelo ha dejado de funcionar, porque a lo mejor nuestro equipo ya no es sólido, o incluso hemos cometido errores logísticos dentro de un contexto que al final nos han costado un dinerito serio. Pues hay que tener muy en cuenta que tanto las crisis de contexto como las de arquitectura necesitan a veces cambios sustanciales, especialmente las de arquitectura, incluso a veces un cambio de paradigma. Confundirlas es caro, ¿vale? Y esto es uno de los errores más frecuentes, tomarse demasiado en serio las de contexto y no tomarse nada en serio las de arquitectura. Insisto, no tienen nada que ver las unas con las otras. Confundirlas es muy caro. ¿Por qué? Porque normalmente una crisis de contexto se resuelve con unos pequeños ajustes y logrando autorregularse, pero una crisis de arquitectura, como te la tomes como una simple crisis de contexto, te va a pasar factura, y una factura de las caras. Y no estoy hablando solo de dinero. Bloque 3. El ruido versus la información. Una crisis siempre trae ruido, molestias, teléfonos escacharrados, incertidumbre y decisiones precipitadas. Opiniones, urgencias, correcciones, reuniones, pero no son la solución. Ninguna de estas cosas son la solución a una crisis. Una dirección madura, es decir, tú como director de tu proyecto, y nada tiene que ver con la edad, el término madura, sabe distinguir entre lo que va a tranquilizar, lo que va a explicar y lo que va a orientar. Esos son los 3 puntos importantes: tranquilizar, explicar y orientar. Ese es tu trabajo. Una organización en crisis mal gestionada suele hablar para tapar el problema, dar excusas, valores fuera, nosotros lo hemos hecho bien, las culpas es de un tercero. Una organización que quiere salir de la crisis, habla para entenderla, comunicarlo y sobre todo para tomar medidas y decisiones. No es un discurso lleno de excusas, no busca al culpable, no deja esqueletos por el camino, sino que realmente se enfrenta a lo que hay, que es una crisis, se toman medidas, se comunican estas medidas y después de todo esto se toman grandes decisiones. Si tu negocio está en crisis, míralo a los ojos y empieza a hablar por esa boquita y a tomar decisiones. ¿Tienes sospechas de que tanto a nivel de contexto como de estructura tienes una crisis tras otra? Perdón, disculpadme, tengo la voz, me cuesta hoy. Mira a tu negocio a los ojos, siéntate con él y dile: mira, estamos en crisis, pues vamos a solucionarlo. Bloque 4. Lo que la crisis dice de tu cultura empresarial. La cultura empresarial se ve con más precisión en las crisis que en la estabilidad. Ahí se revela todo. Muestra cómo se abordan los errores, qué nivel de autonomía tiene el equipo, qué decisiones son realmente compartidas, cómo circula la información, qué se permite cuestionar. La cultura empresarial, cuando estás en crisis,
te revela todos estos detalles, te revela la realidad de tu equipo, tu propia realidad como líder de tu proyecto. Realmente ves esos puntos débiles, donde flaqueas, esos puntos de fuga. La cultura es un espejo para tu proyecto. La cultura empresarial refleja muchas verdades de tu proyecto. En un contexto estable, todo va bien, puede parecer impecable, bello, de cuento, pero en una crisis se muestra tal cual es y refleja las verdades de tu empresa y la tuya propia, y la de tu equipo, y la de tus socios, y la de tus clientes. Y tienes que estar preparado para ello. Si tu cultura empresarial es sólida, está trabajada y está preparada para gestionar crisis, revelará cosas que por un lado te van a sorprender, pero por el otro lado te van a llegar a emocionar. La clave no es si tu cultura es fuerte, sino si es funcional. Funcional es una palabra que me la escucharéis decir muchísimo, es algo que yo utilizo continuamente cuando explico, cuando escribo, y es que tenemos que ser conscientes que nuestros proyectos, nuestras marcas personales, nuestras empresas tienen que ser funcionales, y también nuestra cultura empresarial, eso que volcamos, ese manifiesto, esa visión, esa misión que queremos transmitir, que queremos trascender, no solo puede ser fuerte, porque, oye, es relativamente sencillo construir una cultura empresarial fuerte, sino que además tiene que ser funcional, sobre todo en tiempo de crisis. Una crisis no destruye un sistema sólido, solo confirma si su arquitectura soporta el golpe. Si quieres seguir aprendiendo sobre estrategia y negocios, tienes links a mi curso y newsletter en la descripción del canal. Vamos con el bloque 5, reordenar. Salir de una crisis no es maquillar lo que falla para disimularla, tampoco es rehacerlo todo desde cero, es reordenar, ¿sí? Reordenar. Una crisis, insisto, sí que hay crisis que al final te dicen se acabó, de aquí no se sale, pero normalmente una crisis lo que te invita es a reordenar. A veces significa revisar procesos olvidados, cosas que te funcionaron o cosas que pensabas que están funcionando pero en realidad no funcionan. A veces es simplificar, reducir canales de negocio, tengo 3 cosas, 25 cosas, voy a reducir a 3, tengo que definir las estrategias, es simplificar. A veces aceptar que lo que funcionó cuando eras más pequeño, empresarialmente hablando, ya no funciona ahora y te toca pensar en grande. Y esto es algo que nos da miedo a muchos, me incluyo. A mí pensar en grande no me apetece nada, me da muchísima pereza. Yo quiero ser una señora haciendo cosas desde el despacho de mi casa, pero a veces te tienes que dar cuenta que el cambio del contexto o incluso un cambio de paradigma o incluso un cambio sustancial, radical de la arquitectura de tu proyecto te obliga a pensar en grande. La dirección, es decir, tú, el líder, la persona que lleva el proyecto, la marca personal, no debe actuar para demostrar control, no. Debe actuar para recuperar estructura, tranquilizar y resolver. Eso es lo que significa reordenar. Reordenar tienes que recuperar estructura, tranquilizar y resolver. En eso consiste el liderazgo. No todas las crisis son una amenaza. Y sé que esto es un poco topicazo con lo de la crisis, oportunidad, tal, pero es que es cierto, no todas las crisis son una amenaza. Algunas son la única oportunidad para ver aquello que la rutina llevaba años escondiendo. La rutina dentro de los procesos de muchos proyectos, de muchas empresas, dentro de muchas marcas personales, son los que finalmente los abocan a una crisis bastante compleja. La pregunta no es si vas a tener una crisis, la tendrás. No tengas dudas, todos los negocios la tenemos. Vas a tener una crisis, tarde o temprano, aunque las cosas te vayan chupipiruli, vas a entrar en crisis de contexto, de arquitectura, personal, económica,
vas a entrar en crisis. Por eso es importante entender cuál es la pregunta. Estoy segura de que si has estado estos últimos 2024 y 2025 en el ecosistema digital, has llegado a dudar de si tu negocio está en crisis. Bueno, la pregunta es otra. La pregunta no es si vas a tener una crisis. La pregunta es si vas a saber interpretarla. Porque interpretarla es lo que significa esencialmente dirigir. Y dirigir en crisis es tomar decisiones sin perder de vista el sistema, la estructura y la estrategia. Una crisis leída a tiempo puede ser el punto exacto donde tu negocio deja de funcionar como siempre para empezar a funcionar como debería. Cambiarlo o incluso ponerle un punto y aparte. Sé que no te apetece escuchar esto, pero estamos hablando de crisis y a veces las crisis necesitan un punto y aparte. Puede ser ese punto exacto donde tu negocio deja de funcionar como siempre para empezar a funcionar como debería. No me digas que esto no es interesante, no es desafiante. Ostras, a lo mejor te han ido bien las cosas, has ido aguantando, oye, no te ha ido mal, pero ha llegado ese punto en el que tienes que mirar a tu negocio a los ojos y decirle, bueno, Cookie, ¿qué hacemos ahora? ¿Crees que tu negocio está en crisis? Bueno, pues si te reconoces en varios puntos de esta clase, quizás lo está. Así que solo me queda una cosa que decirte. Toma decisiones. Gracias por este ratito en el lado oscuro. Soy Elizabeth López de Avenoir Estrategia. Nos vemos en la siguiente clase.